Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas en este día, miércoles 17 de junio, cuando venimos para estudiar el estudio, valga la redundancia, titulado El último llamado. Sin duda este es el que fue usado para ponerle como título el llamado final a la lección de toda la semana. Hermanos y hermanas, muchas gracias a todos los que han orado por nosotros, a los que siguen orando y que siguen apoyando este ministerio. Ustedes saben que este ministerio no solamente se dedica a traer esta lección para ustedes aquí por las plataformas digitales, sino que también está predicando 24/7 a través de 8 canales de televisión rentados y una radio que están proclamando el mensaje del tercer ángel y su brazo derecho, la reforma pro salud, todo eso emanado del personaje central del mensaje, como lo es Cristo, nuestro amante Salvador. Les agradecemos a los que nos apoyan para que esto se siga haciendo. Tomen nota de la pantalla, las maneras de cómo pueden ustedes colocar aquí diezmos, ofrendas, donaciones especiales que permitan seguir proclamando este mensaje a través de los 8 canales de televisión, a través de las plataformas digitales como son Roku, Apple TV, y a través también del cable en esos más de 500,000 cuartos de hotel en 235 ciudades de los Estados Unidos y otras partes del mundo. Gracias, hermanos, también porque con las ofrendas que nos dan podemos atender a los enfermos en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Dios bendiga al dador alegre. Tomen nota ustedes de la pantalla cómo pueden colocar aquí diezmos, ofrendas o donaciones desde cualquier parte del mundo. Las pueden hacer llegar aún en su moneda local a través de la agencia Western Union, MoneyGram o RIA. O aún transfiriendo de banco a banco si ustedes tienen cuenta bancaria o aún por PayPal. Ahí está el número WhatsApp +1 214 881 4029 para darle más detalles a todo aquel que desee unirse a nosotros y apoyar esta gran obra que por la gracia de Dios estamos haciendo. Hermana Zurich, por favor, ¿nos quiere usted compartir el versículo de memoria? El versículo de hoy, miércoles 17 de junio, se encuentra en Hebreos 11:5. Dice: Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otra vez. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bendiciones. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, les recuerdo, hermanos, que este próximo sábado estaré predicando por la gracia de Dios en la iglesia Advenimiento del séptimo día de los Tres Ángeles de Houston, Texas. Allí estaré compartiendo el mensaje de Dios para nuestra vida. ¿Dónde está la iglesia Advenimiento en Houston? En el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Les esperamos. Pero esta noche hay servicio de oración y testimonios. No se lo pierdan en la iglesia central de Irving. También síganlo en vivo por las redes sociales o vengan en la medida en que estén al alcance o tengan un medio de transporte para llegar los hermanos que puedan vivir lejos, pero los que vivan de cerca están invitados a venir, hermanos y hermanas. Y ahora mi esposa María Elena está lista para desarrollar el estudio nuevamente. María Elena, bienvenida. Muchas gracias por esa invitación, pastor, y por esta oportunidad. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este estudio. Gracias por acompañarnos en este día. Esta es una oportunidad que el Señor nos da para seguir aprendiendo y creciendo en la gracia de nuestro Dios, para que Él nos hable a través de su palabra y nosotros nos podamos dar cuenta qué es lo que Él espera de nosotros. Y es que podamos ser obedientes a su palabra,
que podamos tener una relación estrecha cada día con Él a través de estos estudios. Gracias a Dios porque el Señor nos da esta oportunidad. Muy bien, ahora les invito a que oremos. Querido y eterno Padre Celestial, gracias le doy en esta hora por darnos esta gran oportunidad de estudiar su santa palabra, su palabra, Señor, que tiene poder, que es bendita, Padre Santo. Nos quedamos de verdad agradecidos al ver el mensaje que cada día trae usted para nosotros, mensajes de exhortación, mensajes donde usted nos dice que volvamos a usted para que nos transforme, para que nosotros podamos ser verdaderos hijos suyos, que podamos prepararnos para ser parte de ese fuerte pregón y sobre todo, Señor, porque estos son los últimos llamados a los cuales estás haciendo en tu palabra. Ayúdanos, Padre Santísimo, para ser obedientes a ella. Suplicamos la presencia de su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo impresione nuestras mentes y nuestros corazones y sentamos ese deseo de obedecerle, de prepararnos, Señor, para estos eventos finales. Quiero pedirle, Señor, una bendición muy especial para todas las personas que estarán junto con nosotros estudiando. Se los pongo en sus santas manos, Señor. Usted sabe cuáles son sus necesidades. Provéales para ellos, Señor, de acuerdo a su voluntad. Si hay enfermos en su pueblo, por favor, escuches esta necesidad de ser sanados, Padre Santo. Gracias, Señor, por amarnos. Quédese con nosotros. Sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. María Elena, cuando hablamos del último llamado, ¿cómo es ese llamado? ¿Es urgente? Me imagino que estás de acuerdo conmigo en que sí. Pero ¿qué te parece si lo escuchamos directamente de la palabra de Dios? Lee, por favor, ese llamado urgente que es oído por los que aún están en Babilonia. Bueno, ese llamado urgente lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Y nos dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Queridos hermanos, este es el último llamado de misericordia que Dios dirige a los habitantes de la tierra antes del cierre de la gracia. Es una invitación amorosa y urgente para que todos los que aman la verdad abandonen Babilonia, símbolo de los sistemas religiosos que se han apartado de la palabra de Dios y se han mezclado la verdad con el error. Es significativo que Dios diga, pueblo mío. Esto demuestra que todavía hay personas sinceras dentro de Babilonia que aman a Dios y procuran seguirle según la luz que ellos han conocido. El Señor las conoce y las llama con ternura a salir para colocarse plenamente del lado de la verdad. El llamado, hermanos, tiene dos propósitos. Primero, evitar participar de sus pecados. Permanecer en un sistema que rechaza la verdad trae el peligro de aceptar sus errores y desobedecer la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, evitar recibir sus plagas. Las 7 últimas plagas caerán sobre quienes persistan en la rebelión contra Dios. Por amor, el Señor advierte a su pueblo antes de que sea demasiado tarde. Por eso, en el libro de Conflictos encontramos una frase que nos dice que muchos de los sinceros hijos de Dios que aún permanecen en las iglesias caídas oirán el llamamiento, salir de ella, pueblo mío, y responderán a él. Entonces, queridos hermanos, el llamado de Apocalipsis 18:4 no es solamente a salir de un sistema religioso erróneo, también es una invitación a salir de todo pecado, de toda mundanalidad y de toda desobediencia que nos separa de Cristo. Hoy
el Señor nos sigue diciendo, pueblo mío, su voz es una voz de amor que nos llama a una entrega total y completa, una fe pura y una obediencia sincera. Antes de que caigan los juicios finales, Dios hace un último esfuerzo para salvar a todos los que estén dispuestos a escuchar. La pregunta es, ¿respondemos al llamado de Dios ahora mientras la puerta de la gracia permanece abierta? El libro de Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ojalá que tú y yo seamos esas ovejas obedientes que seguimos la voz del pastor. El espíritu de profecía, explicando Apocalipsis 18:4, dice lo siguiente. El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14:16 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Hermanos, esta cita que está en el Conflicto de los Siglos, página 387, es una explicación prácticamente de lo que mi esposa leyó anteriormente y que explicó. Es lo de profecía aquí, lo que hace es, hermanos, describir ese momento culminante del fuerte pregón, cuando Dios hará su último llamado de misericordia al mundo. Y como bien dijo mi esposa, antes del cierre de la gracia. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos que esto ocurre después que se rechazaron los 3 mensajes angélicos. Porque la cita comienza diciendo que el capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Esto significa, hermanos, que Apocalipsis 18 sucede después de una larga obra de advertencia. Durante años Dios ha enviado el primer ángel diciéndole al mundo: teman a Dios y denle en gloria. Ha enviado el segundo ángel diciéndole al mundo: ha caído Babilonia. Y ha enviado el tercer ángel diciéndole al mundo: no adoren a la bestia ni reciban su marca. Por años Dios ha enviado esos mensajes. Pero, por lo que es esta cita, el mundo va a rechazar esas advertencias, las ha rechazado también ya en el pasado. Y por lo tanto, antes que los juicios finales caigan sobre Babilonia y los que moran en ella, Dios advierte. Es que Dios no castiga de una manera arbitraria, hermanos. Dios nunca juzga sin advertir. Miren, antes del diluvio levantó a Noé para que advirtiera a la sociedad antediluviana. Antes de Sodoma hubo advertencia. Y tuvo Lot. Antes de Jerusalén hubo profetas. Y ahora vemos que antes del fin, los 3 mensajes angélicos están sonando. Suenan por radio, suenan por televisión, suenan por la prensa escrita, suenan por las redes sociales, suenan por el internet. Hermanos y hermanas, Dios está advirtiendo. Pero aquí nosotros vemos que muchos que están en Babilonia llegarán a alcanzar la condición que se ha predicho. Es decir, la iglesia se alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Es decir, hermanos,
caídos espiritualmente. La caída de Babilonia, hermanos, según esta declaración, ha llegado a su culminación. No se trata simplemente de errores doctrinales aislados, se trata de un sistema que ha rechazado la verdad recibida y ha preferido las tradiciones humanas. La apostasía, hermanos, les ha alcanzado en toda su máxima expresión. Así vemos que la caída de Babilonia no ocurre en un día. Es el resultado de rechazar repetidamente la luz enviada por Dios. Y esto es una advertencia para nosotros también, mis hermanos. Pero me gusta cuando dice acá la cita, y lo dice Apocalipsis también, 18:4, que Dios todavía tiene hijos en Babilonia. Mire qué hermoso. El pueblo de Dios, dice la cita, que se encontrare aún en Babilonia, será llamado a separarse. Qué hermoso esto, hermanos. Salid de ella, ¿qué? Pueblo mío. Mire, Dios todavía llama pueblo mío a los que están en Babilonia. Él no le dice mis enemigos, ni dice los perdidos, dice mi pueblo. Allí se ve que antes del cierre de la gracia, hermanos, habrá personas sinceras en todas las iglesias que existen y que componen Babilonia. Y el Señor le llama y ellos oyen su voz. ¿Por qué nosotros salimos de donde estábamos? Cuando andábamos allá adorando imágenes. ¿Por qué nosotros salimos de donde estábamos cuando estábamos allá pisoteando la ley de Dios, guardando un día de reposo que no era? ¿Por qué salimos de esos credos religiosos? Porque oímos el llamado del Señor a salir de Babilonia. Hermanos y hermanas, hay muchos todavía que no han oído la invitación y debemos amarlos porque el Señor dice que son su pueblo. Hermanos, aunque denunciemos el error que Babilonia promueve, nosotros debemos amar a las personas que están en Babilonia porque Cristo murió por todos. La cita dice que este será el último mensaje al mundo. Oh, wow, qué declaración tan solemne, hermanos. Ese de salir de ella, pueblo mío, será, dice, el último mensaje que se dé al mundo. Después de ese ya no habrá otro mensaje, hermanos. Después de ese ya no habrá otra advertencia. No habrá otra oportunidad colectiva para la humanidad. Será la última invitación de misericordia. Cada generación habrá tenido sus oportunidades, pero va a llegar el momento cuando el Evangelio habrá cumplido completamente su misión. Y entonces, lamentablemente, dice que aquellos que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, serán dejados, dice, para sufrir el desengaño. ¿Qué es esto de aquellos que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia? No es falta de información, no es que no se les predicó, es sencillamente que rechazaron la verdad. Cuando se les habló de que hay que amar a Cristo y respetar sus santos mandamientos, se quedaron solamente con amar a Cristo, pero pisoteando sus mandamientos no les importó. Y por eso guardaron siempre el domingo y no el sábado, porque no quisieron entender que los mandamientos de Dios mandan a guardar el santo sábado y que Cristo dice que si lo amamos, que guardemos sus mandamientos. Muchos no entendieron eso. Hoy, hermanos, no amaron la verdad, dicen. Y finalmente quedarán expuestos al engaño, porque serán dejados para sufrir, dice, el desengaño. Hermanos, la protección contra el engaño no es la inteligencia, es el amor a la verdad. Y muchos conocen la verdad, pero no todos la aman lo suficiente como para obedecerla. En cambio, miren ustedes, dice que la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y aquí está el cumplimiento de Apocalipsis 18:1, cuando la tierra fue alumbrada con su gloria. El fuerte pregón, hermanos, no será una pequeña proclamación, será una revelación mundial de la verdad. El Espíritu Santo obrará con poder extraordinario. La lluvia tardía caerá sobre el pueblo de Dios.
y el carácter de Cristo será reflejado con claridad. La última obra, hermanos y hermanas, no terminará en derrota, terminará en victoria. Por eso el llamado final, salid de ella, pueblo mío, es un llamado de actualidad, es un llamado de verdad presente. Finalmente, los hijos sinceros de Dios van a escuchar ese llamado. Y no será impulsado por la presión humana, sino por la voz del Espíritu Santo hablándoles al corazón. Y muchos que nunca han comprendido plenamente la verdad, la van a reconocer y van a responder al llamado. Así que Dios entonces tendrá un pueblo preparado para encontrarse con Cristo. Un pueblo que ha respondido a su voz. Esta mañana, amable televidente, radio oyente e internauta, de la iglesia que seas, habiendo entendido por los estudios anteriores que Babilonia es un sistema religioso falso, porque mezcla religión con política, pisotea la ley de Dios, habla blasfemia contra Dios, ha hecho guerra contra los santos, tiene hijas que son rameras como ella. Había entendido que ese es un sistema religioso falso que se mezcla con la política. Habiendo entendido que ese es un sistema de religiones o iglesias apóstatas porque están en rebelión contra Dios al no querer obedecer su santa ley. Habiendo entendido eso, hermano, hermana, yo te hago un llamado en el nombre del Señor. Sal de allí. Si tu iglesia, si tu sistema donde estás se identifica con todo esto que estoy diciéndote. Hermanos y hermanas, Apocalipsis 18 está describiendo la última hora de la historia humana, cuando la mayoría rechace la verdad y el engaño alcance dimensiones mundiales. Dios no va a guardar silencio. La tierra va a ser iluminada con su gloria. Es decir, el Espíritu Santo será derramado con poder y desde un extremo al otro del planeta va a resonar el último llamado: salid de en medio de ella, pueblo mío. Por eso, mientras hayan recursos, nosotros seguiremos poniendo estos mensajes en los medios de comunicación. Porque sabemos que los que no responden ahora, pero ponen atención, escuchan, cuando se dé ese último mensaje con poder del Espíritu Santo, salid de ella, pueblo mío, entenderán que esa es su última invitación. Y el que es de Dios va a entender y va a salir, hermanos. Yo no estoy aquí a través de los medios de comunicación haciendo proselitismo, sacando gente para que vengan para acá. Ya, si esto no es el momento, pero si estoy preparando un pueblo, si estoy advirtiendo a un pueblo, si estoy, hermanos, como iglesia, que somos en la Iglesia de Advenimiento, entendiendo que los recursos del Señor deben ser para eso, para proclamar al mundo la verdad, para preparar a un pueblo para su venida. Y por eso es que todos los diezmos va para pagar los 8 canales de televisión, el cable a través de los cuartos de hotel donde salen, y ya no digamos las plataformas digitales, porque queremos, hermanos, que un pueblo esté preparado, que esté madurada la semilla, que esté ya el fruto listo para cosecharse cuando se diga: salid de en medio de ella, pueblo mío. Así que hoy, mientras el mundo se hunde en el engaño, Cristo está buscando a sus hijos. Y todo aquel que ame la verdad más que la tradición, más que la comodidad y más que la aprobación humana, debe escuchar la voz del buen pastor y seguir esa voz. Así entonces, hemos visto que hay hijos sinceros que van a salir del error y que se van a unir plenamente a la verdad de Cristo. Ojalá tú seas, amable hermano pentecostal, católico, metodista, bautista, que tú seas ese hijo sincero que va a oír la voz del Señor y que sale. Y si ya le estás oyendo, obedece y sal ya. Ese es el llamado de Dios. Pero María Elena, ¿quiénes son los individuos llamados, mi pueblo, a quienes se dirige el llamado a salir de Babilonia? Vamos a leer Juan 10:16 para ver quiénes son esos individuos llamados mi pueblo. Y nos dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño
y un pastor. Hermanos, los que Dios llama mi pueblo, de Apocalipsis 14:8, son hombres y mujeres sinceros que aman a Dios y desean seguir la verdad, aunque todavía se encuentren en sistemas religiosos que no están plenamente de acuerdo con la palabra de Dios. Aquí vemos que Jesús nos dice a través de su palabra que acabamos de leer: tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces, hermanos, quiere decir que Jesús declara que tiene otras ovejas fuera de ese redil visible. Estas ovejas representan a personas de diferentes iglesias, naciones, culturas y responden a la influencia del Espíritu Santo, aunque no conozcan toda la verdad. Viven de acuerdo con la luz que han recibido. Cuando el mensaje final de Dios sea proclamado con poder, estas ovejas reconocerán la voz de su pastor y responderán al llamado: salid de ellas, pueblo mío. Entonces se unirán al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, la que encontramos en Apocalipsis 14:12. Por eso en el conflicto de los siglos se nos dice que entre los católicos, los protestantes y aún entre los que no profesan la religión, hay muchos que atenderán el llamado de Dios. Qué lindo, hermanos. Muchas veces creemos que solo nosotros somos ese pueblo y que no hay más. No, Dios tiene un pueblo fiel, lo está preparando en su carácter y en todas maneras. Por eso es que es peligroso que nosotros podamos hasta quedarnos, hermanos, y otros vengan a sustituir nuestro puesto. ¿Por qué? Porque nosotros los que ya conocemos, los que ya guardamos los 10 mandamientos y el sábado, muchas veces creemos que estamos, pero ya listos, pero ya estamos todo bien. Pero no, hermanos, no se trata de eso, se trata de que nuestro carácter sea transformado. Eso quiere decir que si nosotros todavía hablamos mal del hermano, de la hermana, del pastor, si creemos que todos son chambrosos o chismosos, menos yo, no estamos transformados. No nos engañemos, hermanos. La verdad, hermanos, es que la palabra de Dios es clara. Y aquí dice que Dios tiene un pueblo especial en todas partes del mundo, de diferentes iglesias, que va a salir y que se están preparando. Esta verdad, hermanos, nos enseña que Dios, pues, tiene hijos sinceros en muchos lugares. No nos corresponde juzgar los corazones, porque solo Dios conoce quiénes son verdaderos y son verdaderamente suyos. Ahora, nuestra misión, hermanos, es proclamar esta verdad con amor, con humildad, con el Espíritu de Cristo, para que aquellos que son sus ovejas puedan reconocer su voz y seguirle. Así como las ovejas, hermanos, conocen la voz de su pastor, nosotros también debemos comprender y aprender a escuchar la voz de nuestro Señor Jesús cada día, mediante el estudio de la palabra de Dios, mediante la oración. Hermanos, quienes están acostumbrados a escuchar la voz de Dios hoy, entonces responderán sin vacilar el llamado final. Queridos hermanos, los llamados mi pueblo son todos los hijos sinceros de Dios que aún no han recibido toda la luz y que cuando escuchen el último mensaje de misericordia, reconocerán la voz de Cristo y se unirán bajo un solo pastor, como dice San Juan 10:16, el que leímos. Qué hermoso, hermanos, saber que Cristo sigue buscando a sus ovejas y que ninguna de ellas será olvidada por el buen pastor. El don de profecía dice así, para reforzar lo que anteriormente se ha explicado. Dice, a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo.
No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta quedar consumada la separación. Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, mas negando el poder de ella. Qué cita más poderosa siempre del conflicto de los siglos, pero esta vez de las páginas 387. Bueno, más bien de la misma página 387 que leímos la anterior. Llama la atención que la cita comienza diciendo que la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Muchas veces pensamos en Babilonia solamente como un sistema de error. Pero Elena White nos está recordando aquí que dentro de esos sistemas hay personas sinceras que aman a Jesús. Personas que oran, que estudian la Biblia, que desean hacer la voluntad de Dios y que caminan según la luz que conocen. Hermanos, aquí vemos que Dios distingue entre lo que es el sistema y las personas. Cristo condena el error, sí, pero ama profundamente a quienes están dentro de él. Muchos nunca han escuchado, dice, las verdades especiales para este tiempo. Esto, lo que nos dice, hermanos, es que ellos no rechazan la verdad porque la odien. Simplemente nunca la han comprendido plenamente. Y Dios es justo. No juzga a las personas por la luz que nunca recibieron. Juzga según la luz que tuvieron oportunidad de conocer. Por eso nuestra misión no es condenar. Nuestra misión es compartir la verdad con amor. Pues dice, tienen sed de más luz. Esta es quizá la parte más hermosa de la cita, hermanos. Porque dice que no pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. Es decir, el Espíritu Santo está obrando. Hay miles de personas que sienten que algo les está faltando. Tienen religión, tienen tradición, tienen ceremonias, pero sienten hambre espiritual. Buscan algo más profundo. La obra del Espíritu Santo, mis hermanos, ya está preparando esos corazones antes de que les llegue el fuerte pregón. Dice que buscan el Espíritu de Cristo y no lo encuentran plenamente. ¿En dónde? En las iglesias a las cuales pertenecen. ¿Por qué no lo encuentran? Porque mientras más una iglesia se une al mundo, menos se parece a Cristo, menos refleja su carácter, menos manifiesta su espíritu. Puede conservar la forma religiosa, pero pierde el poder espiritual. Y esto recuerda las palabras de Pablo cuando dijo, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Hermanos y hermanas, no basta con tener religión. Lo que transforma es la presencia real de Cristo. Es interesante cuando habla aquí de la unión con el mundo que producirá una separación, dice esta cita. La diferencia entre ambas categorías de cristianos, dice, se va a ir acentuando. Habrá, hermanos, una polarización espiritual. A medida que avance la historia, un grupo amará más la verdad y otro grupo amará más la comodidad. Un grupo va a seguir a Cristo y otro va a preferir adaptarse al mundo. La separación no será creada por los hombres, sino que será producida por las decisiones de cada persona que va a tomar respecto a la verdad. Y va a llegar el día, dice, de decisión. Llegará el día, dice. Oh, hermanos, esta frase, llegará el día, es el punto o el momento decisivo. Las personas ahora pueden permanecer indecisas, pero va a llegar una hora cuando ya no será posible permanecer neutrales. La verdad va a exigir una respuesta. O es el sábado el día de reposo, o es el domingo. Pero ¿qué dice la Biblia? Las personas van a quedarse con lo que dice la Biblia, los que sean sinceros de corazón. Llegará la hora, hermanos, cuando ya no será posible permanecer neutrales. La verdad va a exigir una respuesta. Por eso es que el contexto de todo esto es Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío.
Oh, hermanos y hermanas, Dios tiene hijos sinceros en muchos lugares. Muchos aman a Cristo con el conocimiento que poseen y tienen hambre de una experiencia más profunda con Él. Pero llegará el día en que la verdad les va a brillar con claridad y la diferencia entre quienes aman a Dios y quienes aman al mundo se va a hacer evidente. Entonces va a sonar el llamado final: salid de ella, pueblo mío. No va a ser simplemente una cuestión de cambiar de organización. No será una cuestión de cambiar de iglesia. No, será una cuestión de lealtad. La pregunta final no será cuánto sabíamos, a qué iglesia voy. La pregunta final será: ¿amo a Cristo y guardo sus mandamientos? Hermanos y hermanas, el Señor nos ayude para ser ese pueblo leal, fiel a Dios, que le ama y guarda sus mandamientos y que oyen su voz cuando el buen pastor la llama. María Elena, para ir cerrando, ¿por qué es tan urgente el llamado a salir de Babilonia hoy? Contestaremos esa pregunta leyendo Apocalipsis capítulo 18, versículos del 5 al 8. Y nos dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Bueno, queridos hermanos, el llamado a salir de Babilonia es urgente, porque el tiempo de la misericordia divina está llegando a su fin y los juicios de Dios están a punto de caer sobre ella. Hemos leído aquí Apocalipsis, ¿verdad? 18 del 5 al 8. Y hay una parte en el versículo 5 que dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esto significa, hermanos, que Babilonia ha rechazado repetidamente la verdad de Dios, acumulando pecado tras pecados hasta alcanzar su límite. Y así como ocurrió en los días de Noé, en los días de Sodoma, llega un momento cuando Dios debe intervenir con justicia. Y encontramos aquí en los versículos 6 y 7 que ya leímos, aquí nos muestra que Babilonia se ha exaltado a sí misma, diciendo: estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Hermanos, esto representa un sistema que se siente seguro, poderoso, invencible, pero que ha olvidado depender de Dios. Por eso el versículo 8 declara: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego. Bueno, la razón de la urgencia es que una vez que comiencen los juicios de Dios, ya no habrá oportunidad de escapar de sus consecuencias. Por amor, Dios advierte antes de castigar. Dios no lleva su juicio de una sola vez, no. Él va advirtiendo, Él le va diciendo, y llega un momento, va a llegar un momento en que ya no más. Él siempre envía mensajes de misericordia antes de ejecutar un juicio, queridos hermanos, porque tenemos un Dios de amor y Él no quiere que nadie se pierda. Por eso es tan necesario escuchar la voz de Dios ahora.
Este llamado, queridos hermanos, no es solamente para abandonar sistemas religiosos erróneos. También es una invitación a separarnos del pecado completamente, del orgullo, de la autosuficiencia y de todo aquello que nos separa de Cristo. Dios no quiere que nadie perezca. Por eso llama hoy. Mientras la puerta de la gracia aún está abierta, debemos aprovecharla. En el libro Conflicto de los Siglos nos dice que Dios tiene todavía un pueblo en Babilonia y antes de que sus juicios caigan sobre ella, estos fieles deben ser llamados para que no participen de sus pecados ni reciban sus plagas. En conclusión, hermanos, la urgencia del llamado radica en que el tiempo es corto. Ya no hay más tiempo. Pronto los juicios de Dios caerán sobre un mundo que ha rechazado su verdad. Hoy es el día de escuchar la voz, de obedecer su palabra y seguir completamente a Cristo. Isaías 55:6 nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Queridos hermanos, Dios nos llama con amor antes de que llegue el juicio. Quien escuche su voz estará seguro bajo su protección divina. Hay 4 verdades que quiero enumerar de esos versículos que mi esposa ha explicado. La primera es que Dios ve toda rebelión y toda injusticia. La segunda, que su paciencia tiene un límite. La tercera, que el orgullo espiritual conduce a la caída. Y la cuarta, que el juicio de Dios es justo y seguro. De manera que la gran tragedia de Babilonia no es simplemente su error doctrinal, es su orgullo, que cree que puede vivir sin depender de Dios, que cree que es invencible. Pero aquí vemos que cuando el juicio le llega, toda su aparente fortaleza desaparece. Por eso es importante no elegir ese camino de andar con Babilonia ni estar en Babilonia, sino elegir un camino diferente, el camino de Cristo. Hermanos, no imitemos a Babilonia en su autosuficiencia, siendo orgullosos. Más bien sigamos el camino de la humildad. Tampoco pongamos la confianza en los sistemas humanos que componen Babilonia, que incluyen religión, política, economía y, hermanos, la palabra de Dios no es su fundamento. No confiemos en esos sistemas, hermanos, confiemos en la absoluta persona de Jesucristo, porque todo lo que el hombre hace va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra, permanece para siempre. El juicio final, hermanos, sobre Babilonia enseña cuál será el resultado de una rebelión persistente, de un orgullo arraigado y un rechazo continuo de la misericordia divina. Y enseña también que la única verdad segura se encuentra en Cristo y en su palabra. Pero ¿por qué es tan urgente el llamado a salir de Babilonia? Decía la pregunta. Porque dice el don de profecía en Primeros Escritos, página 278, que la luz derramada sobre los fieles penetraba por doquiera. Los que en las iglesias tenían alguna luz y no habían oído ni rechazado los 3 mensajes, obedecieron la exhortación y abandonaron las iglesias caídas. Por eso es urgente el llamado a salir de Babilonia, porque hay personas que van a salir. Elena White lo ve aquí, en visión, ve la luz que se derrama sobre los fieles y que penetraba por doquiera. Y que los que en las iglesias tenían alguna luz, pero no habían oído ni rechazado los 3 mensajes,
los obedecieron cuando los oyeron. Hermanos y hermanas, esto es cuando la tierra sea alumbrada con su gloria. La verdad no va a quedar confinada a una ciudad, un país o una denominación, hermanos. La luz se va a extender por todas partes, dice el Nahuay. Penetraba por doquiera, dice. El Espíritu Santo va a abrir puertas, hermanos, que hoy parecen imposibles. La obra final será más grande que cualquier campaña evangelística que se haya hecho. Y Dios mismo se va a encargar de que la verdad llegue a los corazones sinceros. Mire lo que dice la cita. Que los que en las iglesias tenían alguna luz, dice, pero no habían oído ni rechazado los 3 mensajes, obedecieron la exhortación. Note lo que dice, los que en las iglesias tenían alguna luz. Es decir, no habla de rebeldes o enemigos de Dios, habla de personas que ya tenían cierta luz espiritual. Personas que amaban a Cristo, leían la Biblia, deseaban obedecer a Dios, pero todavía no habían comprendido todas las verdades especiales para el tiempo del fin. Así que, hermanos y hermanas, tenemos una obra que hacer, y es encontrar a los hijos de Dios que solo están esperando oír la verdad. Interesante que dice que estos no habían oído ni rechazado los 3 mensajes. Esto es muy importante, hermanos, porque noten el orden. No los habían oído, por lo tanto tampoco los habían rechazado. Y esto muestra la justicia de Dios, que Dios no condena a las personas por una verdad que nunca tuvieron oportunidad de conocer. Aquí vemos que el cielo juzga de acuerdo con la luz recibida. Muchas personas, mis hermanos, no están donde nosotros estamos espiritualmente porque nunca han tenido la oportunidad de escuchar ciertas verdades bíblicas. Pero dice aquí la cita que cuando escucharon, obedecieron la exhortación. Y esta es la diferencia entre los sinceros y los insinceros. Ambos escuchan, pero solamente unos obedecen. La característica de los hijos de Dios no es que sepan todo, es que cuando Dios les muestra la verdad, están dispuestos a seguirla. Así que esta mañana la pregunta no es cuánta verdad conozco, sino qué hago con la verdad que Dios me ha mostrado. Pero la cita termina diciendo que estos, cuando oyen la voz, abandonan las iglesias caídas. ¿Por qué salen? No porque odiaran a las personas, no porque buscaran conflicto, no porque alguien los obligara. Salen porque aman la verdad más que la tradición. Cuando la luz brilló claramente, eligieron seguir a Cristo. Así que el llamado de Apocalipsis 18:4, hermanos, no es simplemente un llamado a salir de un sistema, es un llamado también a seguir al Cordero por donde quiera que va. Permítame darles una secuencia profética de esta cita que les he leído de Elena White. Miren el orden. Dios derrama su espíritu. La tierra es iluminada. Los sinceros escuchan la verdad, reconocen la voz de Dios, responden al llamado, se separan del error y se unen al pueblo remanente. Ese es el gran movimiento descrito en Apocalipsis 18. Así que creo que es un buen momento para orar y decirle al Señor que nos dé amor por aquellos que necesitan escuchar los 3 mensajes, primero, segundo y tercer ángel, que nunca los han escuchado, pero que el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones para que cuando los escuchen responderán. Hermanos y hermanas, oremos para que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y podamos dar ese fuerte pregón, donde con poder podamos dar el mensaje final. Y así como las ovejas reconocen la voz de su pastor, muchos respondan al llamado del Señor y no estén más dispuestos a seguir tradiciones humanas ni sistemas religiosos, sino ahora dispuestos a seguir a Cristo y su verdad. Yo creo que es un momento para orar, para que este último llamado seamos nosotros los privilegiados en darlo. Y hermanos y hermanas, si usted todavía no ha respondido, responda hoy. Oiga el llamado de Dios, salga de donde está, del sistema religioso, apóstata, falso, que habla de Cristo
pero guarda un día que Cristo no ha mandado, que no respeta la santa ley de Dios, que se pone a guardar el domingo cuando Cristo dice que Él es el Señor del sábado. Hermanos, venga a formar parte de ese pueblo, pero venga dispuesto a amar a Cristo y a reflejar su carácter en su vida. Y entonces usted será de los que al final de los días serán salvos, porque respondió al llamado del Señor de salir de donde estaba. Usted ha escuchado verdades aquí por estos medios de comunicación. Usted ha escuchado verdades que tienen que ver con el tiempo del fin. ¿Reconoce usted a Cristo en esas verdades? ¿Se unirá al pueblo fiel de Dios? Es por lo que vamos a orar ahora, para que así sea. ¿Qué le parece? Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos tantas cosas en referencia al último llamado. No cabe duda, Señor, que desde ya estás llamando a hijos e hijas tuyos, para que respondan a tu invitación a salir de Babilonia. Ayúdanos a nosotros, Señor, a salir completamente de Babilonia en cuanto a celebración de fiestas paganas y otras prácticas, y a ser un pueblo leal que guarda tus santos mandamientos, porque te ama. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo lo aprendido, de tal manera que salgamos completamente, que rompamos completamente con el mundo y que nos pongamos de lado solo de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.